La historia detrás del Mesías. Capítulo 9. Rescatando a Yeshua. Parte segunda. Iniciamos esta serie con el propósito de presentar el contexto real que surge varias generaciones antes de Yeshua y que llevó finalmente a los cristianos a interpretar su vida y mensaje con una mente condicionada a factores sociales propios de la cultura no judía, donde la figura del Nazareno fue vista y explicada 100, 200, 300 y 400 años después de su muerte. Entre otras cosas, en los capítulos pasados hemos intentado dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el Yeshua del cual hablamos y el Jesús cristiano que surge después en los concilios ecuménicos varios siglos después de Yeshua? ¿Cómo Yeshua fue transformado del profeta judío de corte o estilo apocalíptico con una misión mesiánica al Jesús cristiano? ¿Cómo fue transformado en un Dios de Dios, en luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado pero no creado de una misma sustancia, con el Padre como reza en el concilio de Nicea? ¿Cómo Yeshua fue transformado de niño judío, circuncidado al 8º día, con padres judíos, con hermanos y hermanas judías de la dinastía de David, en niño Dios, creador de todas las cosas por obra del Espíritu, que se encarnó en la Virgen María, la cual es Madre de Dios e intercede por todos nosotros, según la tradición popular? ¿Preexistió Yeshua? ¿Preexistió el Mesías? ¿Es Yeshua Dios? Tenemos que prestar especial cuidado cómo interpretamos esta respuesta que daremos a continuación. ¿Es Yeshua Dios? Y repetimos. Mucho cuidado cómo interpretamos la contestación que vamos a dar ahora. ¿Es Yeshua Dios? Por supuesto que sí. Pero, ¿en qué sentido el Mesías es Dios? ¿Y en qué sentido el Mesías es preexistente? El Mesías es Dios, pero no como lo interpretaron los cristianos, y mucho menos como fue interpretado en Nicea en el año 325, sino conforme fue creído por los profetas hebreos, que así como Moisés fue enviado en forma de Dios ante el faraón, así también fue enviado Yeshua ben Yosef, Yeshua el Nazareno, hijo de José y María, en forma de Dios al pueblo de Israel, para el bien del pueblo de Israel y el bien del mundo entero. Y así como Moisés no se enorgulleció de ser colocado en una posición de Dios, sino que fue obediente y siervo en el ejercicio de sus funciones redentoras, así también Yeshua no se enorgulleció de haber sido colocado en la dignidad de la posición de Dios, sino que se vació de todo orgullo, se negó a sí mismo y aunque realizó una función digna de Dios, estuvo feliz en hacer exactamente lo que el Padre le pidió que hiciera con tal magnífica tarea. Pero para decir esto, hay que decirlo dentro del contexto de Dios, que existe en el judaísmo,
no dentro del concepto de Dios que existe en el paganismo, pues son dos mundos separados y opuestos. Y eso aplica también al concepto de preexistencia. Así que igual que Moisés fue enviado en forma de Dios, así Yeshua también fue enviado en forma de Dios. Y esto es un hebraísmo. Y ahora podrás mejor comprender Filipenses 2, 5-11. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Es el Mesías preexistente? Por supuesto que sí. El Mesías sí es preexistente. ¿Pero en qué sentido? La mayoría de las personas llamadas cristianas, sea del grupo que sea, incluyendo teólogos, obispos, curas y pastores, evangelistas, mormones, protestantes o testigos de Jehová, sea el grupo cristiano que sea, cuando leen ese cuerpo de literatura conocido como Nuevo Testamento, lo hacen posiblemente sin darse cuenta, que lo hacen con los lentes de la tradición recibida de Nicea, es decir, de la Iglesia Católica Madre, y de la tradición del resto de los concilios cristianos venidos después de Nicea. Y esto es cierto cuando hablamos sobre todo del asunto de la preexistencia en sentido particular. No es lo mismo decir preexistencia en la mente y en el pensamiento de los profetas hebreos que lo que significaba preexistencia en la filosofía griega que dominó el pensamiento de Nicea y de donde surge la teología del cristianismo histórico, sea el que sea, como nosotros lo conocemos ahora. En el judaísmo de Yeshua, por ejemplo, los profetas imbuidos con esa revelación de la palabra profética operando en ellos, llegaron a la conclusión de que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Más aún, los profetas hebreos desarrollaron eso que se conoce académicamente como el pasado profético. Y el pasado profético es un evento no ocurrido aún, pero contado ya como terminado. Por ejemplo, el profeta Isaías, al siervo sufriente, lo muestra no como uno que va a ser herido, no como uno que va a ser quebrantado, sino como uno que ya fue herido, quebrantado hace rato, hace días. No como una oveja que va a ser llevada al matadero, sino como una que ya fue llevada. Y cualquiera puede verlo en los textos. Para el profeta, el asunto ya fue, ya pasó, ya ocurrió, aun cuando todavía no ha tenido lugar el hecho. Porque existe ciertamente en el eterno propósito divino, no de forma física y personal, pero el hecho ya ocurrió para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios conoce el principio del final y el final del principio. Y fundamentado en esto está en el Talmud una frase o cita que dice en Pesajim 54a: La Torá, el arrepentimiento, el gran Edén,
El Geinón, el trono de Dios, el templo y el nombre del Mesías preexisten desde antes de la creación del mundo. Esto significa que preexisten en el sentido de que la mente hebrea nos dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen, lo que no ha ocurrido como si ya hubiese ocurrido. En otras palabras, a la hora de indicar el Eterno su propósito divino para desarrollar ciertas ideas o para llevar adelante ciertos planes, antes de la existencia física de eso, ese plan preexistía en la mente de Dios. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que el rollo de la Torá, que nosotros tenemos como tal, así de esta forma ya preexistía cuando decidió crear los cielos y la tierra. Significa que en la mente de Dios estuvo desde antes de la creación de todas las cosas darnos una Torá. Y por la sabiduría de Dios revelada en la Torá, entonces el universo mismo fue creado. Y lo mismo aplica al Mesías. Dice el Talmud: Antes de la creación de todas las cosas, ya existía el nombre del Mesías. Y tenemos que recordar que en hebreo, nombre no solamente es la manera de identificar una persona, sino que nombre indica los atributos sustanciales de una persona, lo que esa persona es en sí. Y todos los sabios del Talmud nos dicen que antes de la creación de todas las cosas, el Mesías ya existía. ¿En qué sentido? En el Talmud, un Midrash dirá luego acerca de esto una expresión que clarifica esta posición talmúdica. Dice el Midrash: Desde el principio de la creación del mundo, nació el Rey Mesías, porque Él entró en la mente de Dios, incluso antes de que el mundo fuese creado. Podemos ver cómo toda esta teología ya existía, como lo demuestra el Evangelio de Juan. El judaísmo enseña sobre la preexistencia del Mesías, pero no como se enseñó después, en el cristianismo sin judaísmo, en un proceso que culminó en el Concilio de Nicea en el año 325 y se refinó más tarde. ¿Qué ocurrió para que se torciera de tal forma tal enseñanza? Uno de los abismos de las enseñanzas de los profetas hebreos y de las enseñanzas de Yeshua lo encontramos en Nicea 325 y los concilios posteriores. Precisamente el asunto de la preexistencia. La Iglesia cristiana no heredó una mentalidad hebrea. Ese es el punto. Los padres de la Iglesia cristiana no son Abraham, Isaac y Jacob. Son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y sus teologías no están fundamentadas en las escrituras hebreas y las enseñanzas de Yeshua y de sus estudiantes originarios, aunque lo parezca. La Iglesia, y por ende todos los cristianismos actuales, están fundamentados en una interpretación helenista pagana y filosófica y por supuesto distorsionada de las enseñanzas de los profetas de Yeshua y de los apóstoles judíos de Yeshua. Por ese motivo, hay que tener muy claro en nuestras mentes que la Iglesia no surge como resultado de las enseñanzas de Yeshua, sino dentro de un mundo de grandes competencias teológicas, de debates filosóficos e incluso de intereses políticos, mezclando conceptos y figuras divinas, paganas,
de la época como Apolonio de Tiana. Pero hoy día existen muchos cristianos y algunos sacerdotes, teólogos y pastores que, aunque están por un lado comprometidos con la tradición venida de Nicea, por el otro están estudiando profundamente el por qué existe este abismo teológico y la discontinuidad de la raíz hebrea del Jesús de la historia. El resultado es que hoy día hay muchas personas que están redescubriendo que sus raíces no están en Roma, sino que sus raíces están en Jerusalén. Están descubriendo que las raíces de su fe son hebreas y no romanas. Y no solamente están descubriendo esto, sino que existe la necesidad de la reconstrucción total y absoluta de las ideologías y dogmas cristianos a la luz del nuevo conocimiento que tenemos de esos libros que llamamos Nuevo Testamento. Por ese motivo, y este es un punto clave, es que descubras lo que significa la preexistencia en la mente judía, en contraposición de la preexistencia de la mente de los filósofos. En la mente hebrea, preexistencia significa predestinación, es decir, que algo fue pensado muy bien para que algo surgiera y apareciera en el tiempo apropiado. En el mundo judío es la ordenación previa a antes que un proyecto se concrete. Pero preexistencia en el mundo no judío significa la existencia de algo antes de la creación del mundo. Existencia real y tangible. Y debido a esto, según los conceptos griegos que vinieron después de Yeshua, lo interpretan según su propia mentalidad helenista. Como resultado de esto se comienza a hablar de la existencia real de Jesús en el cielo antes de la creación de todas las cosas. Y esa idea fue la que pensaron los que posteriormente fueron llamados los padres de la Iglesia, que no eran judíos. Crecieron en el helenismo, teniendo una mente saturada en la filosofía griega, cuya filosofía era pagana en su esencia. Y fueron ellos quienes precisamente con ese pensamiento y lenguaje crearon lo que ahora se conoce como la ortodoxia cristiana, que nació en el Concilio de Nicea 325. Ellos, que muchos de ellos venían de las escuelas de Platón, proclamaron el Cristo como Dios. Eran de la escuela del neoplatonismo. Las fuerzas que operaron y que al final conquistan lo que ahora se llama ortodoxia cristiana de Nicea proviene del paganismo y del helenismo, lo que provoca la ruptura final con la enseñanza original de los apóstoles, del mismo Mesías Yeshua y por extensión de la fe hebrea. En definitiva, fue una total corrupción del mensaje y persona de Yeshua. Crearon otro personaje que nada tenía que ver con la realidad histórica y teológica hebrea original. Por este motivo, es que hace falta romper con las malas interpretaciones y conocer la verdad histórica respecto a la verdadera enseñanza del maestro y rabino judío del primer siglo, Yeshua. Incluso si leemos una Biblia católica, podemos ver cómo el rabino Pablo predijo todo esto y cómo él cierra toda posibilidad de que se interpretara a Yeshua de esa manera. Y él hace dos declaraciones que son impresionantes. Dice en 1 Corintios 8:6: Pero para nosotros no hay más que un solo Dios,
el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Observemos que para nosotros se refiere a su linaje, a su pueblo, es decir, para nosotros los judíos. Si vemos una traducción hebraica, podemos leer y entender mejor el mensaje que quería transmitir Pablo. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Adón, Yeshua, el Mashiach, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En definitiva dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Uno solo, y no dos o tres, solo uno. Y hace otra declaración. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Mediador que es Yeshua, un solo mediador. Leemos de la traducción Biblia Católica, Verbo Divino, 1 de Timoteo 2:5. Porque Dios es único, y único es también el mediador entre Dios y los hombres. Dice que solo uno es Dios, que solo hay uno, como solo hay un mediador. ¿Cómo es posible que bajo esta declaración se afirme que María es mediadora de todas las gracias? Aparte de ser una falacia, es una contradicción en toda regla. Nada expresamos en contra de la Madre de Yeshua, y tiene todos nuestros respetos, pero de ahí a declararla mediadora y Madre de Dios hay un mundo. Leemos del discurso del Papa Pío X de la encíclica Ad Diem Illum Laetissimum, el 4 de febrero de 1904. La Santísima Virgen es dispensadora universal de todas las gracias, tanto por su divina maternidad, que las obtiene de su Hijo, como por su maternidad espiritual, que las distribuye entre sus otros hijos, los hombres. Esto lo hace subordinada a Cristo, pero de manera inmediata, y ello por una específica y singular determinación de la voluntad de Dios, que ha querido otorgar a María esta doble función: ser corredentora y dispensadora, con alcance universal y para siempre. Podemos ver toda una declaración totalmente ajena al mensaje de Dios, totalmente ajeno al mensaje hebreo, al mensaje de Yeshua y lo que enseñaron los discípulos, pues Pablo dijo: porque Dios es único, y único es también el mediador entre Dios y los hombres. Yeshua HaMashiach, hombre. 1 de Timoteo 2:5. Hombre. Que nadie se equivoque, no es un segundo Dios de una Trinidad ni un ángel, sino que es un hombre. No hay otro mediador sino Yeshua, o Jesús el Cristo, su nombre helenizado. No hay otro hombre. Y no es un logos, preexistente, tangible físicamente, al estilo de la filosofía griega. No un demiurgo preexistente, sino que Yeshua fue un hombre nacido de mujer e inseminado por un hombre, y por lo tanto, derivado en el tiempo, no fuera del tiempo. Tenemos que reconocer que los dichos, enseñanza y teología de Yeshua provienen de un alma judía y que los originarios de eso que nosotros conocemos popularmente como Nuevo Testamento proviene de escritores judíos. Y mientras ignores que Yeshua fue judío, con una mentalidad judía y con mensaje judío en sus labios, siempre correrás el peligro de interpretar mal las palabras de Yeshua. El rechazo de esa mentalidad judía de Yeshua creó
el antisemitismo cristiano por un lado y la imposición de la mentalidad helenista por el otro lado, a la hora de interpretar sus palabras. Y el resultado fue una corrupción del mensaje de Yeshua. Es por ese motivo que se tiene que hacer un tremendo esfuerzo intelectual por comprender que la idea de que Jesús estaba realmente vivo y consciente antes de su nacimiento en la tierra de Israel no es una idea judía verdadera, sino que es una idea helenista. La preexistencia de las almas es un concepto que viene del paganismo, no viene de los profetas hebreos. Los seres humanos no hemos existido conscientemente antes de la creación del mundo. Venimos a la existencia en el momento de ser engendrados en el tiempo y en el espacio que nos toca venir, y por supuesto, en la matriz de nuestra madre, fecundada por nuestro Padre. ¿De qué nos puede servir a toda la humanidad que un Dios se encarne y pase toda su vida sin falta alguna o pecado? Eso no es racional, porque muchos podemos pensar que, claro, Él lo hizo porque era Dios o hijo de Dios al modo pagano. Lo extraordinario de la vida real del Yeshua o Jesús histórico es precisamente que, siendo un hombre como nosotros y no un ser divino encarnado, siendo como cualquiera por su propia elección y acción, superó todo. Y como recompensa, Dios le levantó de entre los muertos y lo proclamó Señor y Mesías. Yeshua fue judío y un ser humano, con ombligo, no un ángel. No obstante, aunque nacido milagrosamente, según lo relatan los Midrash del Nuevo Testamento, como también nació milagrosamente Isaac, Moisés, Sansón o Samuel, aunque con esta afirmación no estamos igualando a Yeshua con estos. Pero entra dentro del mismo modo de historieta a modo de pasarnos una historia en forma de Midrash que tiene una base histórica cierta, aun cuando no todos los relatos son históricamente ciertos. El nacimiento de Yeshua no fue una nueva existencia para él, sino su primera existencia, sin conocimiento de sí mismo, como ocurre en todas las personas, y por eso la existencia de Yeshua fue la entrada a la existencia de aquello que estuvo en el pensamiento de Dios como primicia desde antes de la creación del mundo. Nosotros también estuvimos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero después del Mesías. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado que lo que vino de Nicea no forme parte de tu pensamiento, porque el lenguaje que usaron los padres de la Iglesia para establecer los credos católicos no provienen ni de la escritura hebrea ni del pensamiento hebreo, provienen, sobre todas las cosas, de la filosofía griega. Y estas afirmaciones y estudio que publicamos en esta serie, cualquiera puede corroborarlo partiendo de una base de estudio académico serio y realista de todos los temas que hemos tratado a lo largo de esta serie documental. Cualquier mente dotada con el conocimiento existente en los archivos podrá comprobar la realidad de todas estas cosas. Podrá quizás diverger en algún pequeño punto, pero los datos son arrolladores. Por supuesto, hoy día dentro del judaísmo existen otras formas de interpretar ciertos conceptos sobre el Mesías y Yeshua, aunque ahora no es el caso tratar ese tema.
Porque no debemos olvidar que donde hay dos judíos, hay tres opiniones, como ellos mismos afirman. Pero aquí hablamos de la interpretación que tuvo Yeshua del judaísmo y sus enseñanzas a sus discípulos, no del judaísmo rabínico, que surgió después de la destrucción del segundo templo. Por eso, cuando en la mente hebrea se dice preexistente, eso quiere decir que eso ha sido bien pensado, ha sido bien analizado, ha sido bien establecido en el pensamiento que queremos llevar adelante. Por ejemplo, en la carta atribuida al apóstol Pedro se retiene esta forma del pensamiento hebreo. Kefa nos dice en su primera carta: Kefa, emisario de Yeshua HaMashiach al pueblo escogido. Los que han sido llevados al exilio y están ahora en la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto último eran regiones del Imperio Romano del primer siglo. Continúa. Elegidos según la presciencia de Dios. En una versión católica leemos: A los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano. A quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Versión ecuménica. En otras palabras, todo Israel ha sido conocido de antemano por Dios, pero eso no significa que todo Israel preexistía como un pueblo físico antes de Abraham, que vino a ser el padre del pueblo judío. Todo está ordenadamente en la mente eterna de Dios, en la omnisciencia de Dios. Todo el que iba a existir, todo lo que va a existir y todo lo que va existiendo estaba en la mente de Dios, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Preexistencia es por tanto aquello que estaba en el plan, en la mente de Dios. Y una vez llegado el cumplimiento del tiempo para su realización, seguramente se va a realizar. Va a venir a la luz, va a venir a la carne, se va a hacer aquello por lo cual Dios lo planificó. Primera de Kefa, Pedro, capítulo 20, establece este mismo principio. Dice: Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, recibida de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con el alma preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin defecto, ciertamente conocido por Yuhei Bajei desde antes de la fundación del mundo, pero revelado en Aharit Hayamim, los tiempos postreros, por amor de vosotros. Ciertamente conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Vemos cómo en la mente de Pedro estaba clarísimo que la manifestación del Mesías no es un ensayo del laboratorio de Dios. Yeshua no es un conejo de Indias, sino algo bien calculado, bien pensado y bien conocido de antemano, preexistente en la mente de Dios, como su dabar, su asunto maestro. Y ese es el pensamiento de los profetas, y no solamente de Yeshua, sino de anteriormente otros profetas judíos también. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1, verso 5. Dios le habla a Jeremías y le dice: Antes que yo te formara, en el seno materno te conocí. A Jeremías y no a Yeshua. Continúa: Antes que tú nacieras, ya te había consagrado y te había puesto por profeta de las naciones. El profeta Jeremías no fue algo que se le ocurrió a Dios aquella mañana, sino que es algo que estuvo en su mente y llegado el cumplimiento del tiempo, nacería un muchacho llamado Jeremías, y ese muchacho ya había sido consagrado como profeta para las naciones. Pero esto no significa
que ya existía físicamente delante de Dios, como persona o un niño jugando, esperando su nacimiento. ¿Dónde preexistía? Preexistía en la mente de Dios, en el plan y designios de Dios. Y llegado y venido el cumplimiento del tiempo, nació Jeremías, conforme al plan divinamente ordenado. Según la teología judía de Yeshua, cada uno de nosotros viene a este mundo en el plan establecido por Dios, y cada uno se va de este mundo en el plan establecido por Dios. Y todo esto, aunque a priori pareciera que no, somos humanos con libre albedrío. Asunto que trataremos en otra serie. De la misma manera, el Mesías fue previsto por Dios y venido el cumplimiento del tiempo, nació de una mujer, como dice el rabino Pablo de Tarso en su enseñanza. Los profetas hebreos vieron las cosas antes de su existencia real, no porque fueran realmente existentes, sino porque formaban parte del diseño divino, por el cual todas las cosas luego fueron creadas. En otras palabras, a la hora de interpretar el pensamiento hebreo, los cristianos se pasaron 3 pueblos. Y ya es hora de ayudar a ver esto con otros ojos, y a ayudar al que crea a regresar a sus raíces hebreas. ¿Por qué? Porque muchos, la gran mayoría, no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. En la teología judía, nuestra resurrección y unión final con el Mesías es algo que no ha ocurrido todavía. Pero está en el plan y en el proyecto. Y como en la mente judía se llama las cosas que no son como si fuesen, Rabino Pablo no duda en afirmar que ya nuestra resurrección ha tenido lugar. Pablo no duda en afirmar incluso en que la glorificación del creyente ha tenido lugar. Dice Pablo de Tarso: A los que antes conoció, también los predestinó para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó llamó, y a los que llamó declaró justos, y a los que imputó su justicia ya los glorificó. Romanos 8:29. Si nos tocamos el cuerpo, vemos que no es verdad. No tenemos un cuerpo glorificado. Pero como Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, en la mente de Dios, el que crea y siga sus mandamientos está glorificado. Es decir, que llegará el día que a través de la resurrección que una persona se va a convertir en un hombre inmortal. Y la muerte no podrá señorearse más de ti. Y vas a tener un cuerpo glorificado. Eso está en el plan de Dios. Pero como en la mente hebrea Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, Pablo llama a las cosas igual. Y esa será la meta final. Incluso afirma: Ya tú estás sentado en los lugares celestiales con Mashiach. Efesios 2:6. El Mesías en la mente hebrea no es un invento de última hora. No es algo que se le ocurrió a Dios antes de suceder, sino que fue algo que estaba en la mente de Dios antes de la creación de todas las cosas. Y más que eso, en la mente hebrea, todo lo que Dios creó lo hizo por el Mesías, teniéndole a él en mente. ¿Cómo se puede explicar eso? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Imagina una pareja que va a tener a su primer bebé. Comienza a preparar la cuna, la ropa, la habitación, el color de la habitación, los juguetes y demás accesorios.
todo un espectáculo de recepción. Si preguntamos a esos padres sobre la creación de ese cuarto, dirán: lo he hecho todo por él, todo. Es decir, eso no significa que el niño eligió los colores, el cuarto o cualquier cosa. Eso significa que su plan de llegada causó que sus padres se movieran para tener en cuenta la llegada de él, para hacer todo aquello. Lo hizo por él, lo hizo por su causa. Y de la misma manera, cuando las Escrituras nos dicen que todo fue hecho por Cristo, no significa que Cristo, que significa Mesías, hizo toda la creación e hizo la tierra y a los seres humanos, sino que teniéndolo a Él en mente, Dios hizo todas las cosas. Cristo, que es un título, Mesías, refiriéndose ya al Yeshua exaltado por Dios después de su resurrección y no antes, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Colosenses 1, 15-18. Y en ese sentido es que el Talmud dice: la Torá, el arrepentimiento, el trono de gloria y el Geinón, Israel, el Mesías, son preexistentes. Es decir, no es algo que Dios está improvisando a ver cómo sale. Es algo que Dios tenía en su mente, bien planeado, bien pensado, y que va siendo ejecutado según la agenda divina. Y Pablo de Tarso, tomando esta misma idea, nos asegura que el creyente tiene una casa, un edificio, es decir, un cuerpo nuevo no hecho de manos, preparada para el creyente en el reino de Dios. Y dice: nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. 2 Corintios 5:1. Aunque tu cuerpo exterior se va deteriorando con el tiempo, hay una casa no hecha de manos que está preparada para ti en la futura resurrección de los creyentes. Por tanto, la resurrección de todo Israel ya existe en el plan de Dios, pero no ha ocurrido todavía. Va a ocurrir cuando llegue el tiempo apropiado y designado por Él. Esta idea de preexistencia, como nos dice la carta a los judíos, las obras de Dios fueron consumadas desde antes de la creación del mundo. Hebreos 4:3. Es por esto que una vez que tenemos claro el concepto hebreo de preexistencia, todo lo demás empieza a caer en su lugar. A los judíos de sus días, Yeshua proclamó para que mantuvieran bien enriquecido un tesoro en el cielo. Porque dice Yeshua: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y según su teología, cada uno de nosotros tiene un tesoro reservado para el día cuando llegue la edad mesiánica. Yeshua le dijo a alguien en sus días:
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, que vas a tener un gran tesoro en el cielo. También dijo: No temáis, manada pequeña, porque al Padre le plació daros su reino. Esto quiere decir que el Mesías va a dar un reino preparado de antemano, guardado y reservado para todo Israel, desde antes de la fundación del mundo. Observa que todos están en pasado, como si ya hubiese ocurrido. Pero todavía no ha llegado la edad mesiánica. El rabino Pablo, en una de sus últimas cartas, lo dice más claro y dice: Me espera la corona de justicia, que el juez justo tiene reservada para mí. No solamente para mí, sino para todos los que esperan la venida de Mashiach. ¿Cómo interpretamos entonces? Padre, todo ese cuerpo que tú tienes reservado para mí desde antes de la existencia de todas las cosas. Y estas son exactamente las palabras de Yeshua cuando dice: Glorifícame ahora contigo, con aquella gloria que tuve junto a ti, que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo vas a interpretar esta frase? ¿Persistencia al estilo platónico, persistencia al estilo de los filósofos griegos o persistencia al estilo de los profetas hebreos? En la mente hebrea no significa que Yeshua está pidiendo por la gloria que él tenía y que él disfrutó físicamente antes de la llegada a este mundo. Eso no es lo que está diciendo Yeshua. No dice: Padre, devuélveme la gloria que yo tenía contigo. No dice eso. No dice: restáurame la gloria que yo tenía contigo antes de la creación de todas las cosas. Que dijo: aquello que tú has preparado para el Mesías, que es corona de justicia, preservada también para todos los creyentes, la glorificación que tú has preparado para el Mesías, envuélveme con ella ahora. Y es interesante que esa misma glorificación que Yeshua reclamó para él, también esté disponible para todos los hijos de Israel, es decir, para todo el que crea y siga la voluntad del Padre. Y por eso Yeshua dice: Padre, la gloria que tú me diste, también yo se la he dado. Juan 17:22. Observa: les he dado en pasado, aunque todavía no ha ocurrido, aunque claro, esto es una interpretación del evangelista Juan o de la tradición del discípulo amado, quien tenía más conocimiento que el resto de discípulos de Yeshua. ¿Cuál es esa gloria reservada para el Mesías? Es su resurrección como primicia. Su resurrección con un nuevo cuerpo inmortal. De hecho, después de su resurrección, Yeshua explica a 2 discípulos y Yeshua les dice: ¿No era necesario que el Mesías sufriera todas estas cosas para que pudiera entrar en su gloria? Ese fue el premio del Mesías y de todo el creyente que se una al Mesías, la glorificación. A los que él también llamó, los glorificó. Entonces, ¿cómo interpretas las palabras de Yeshua? Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo interpretamos esto según ya hemos analizado? Por ejemplo, al profeta Daniel, Dios le dio una visión, una tremenda visión. A un hijo de hombre que fue acercado a un anciano de días para recibir un reino que no tendría final. Daniel 7. Y ahí está en la visión el Mesías victorioso, preexistente. Pero es una visión, no es una existencia real. Como tampoco Dios es un anciano de días real. Es una visión, una metáfora profética. ¿Cómo interpretamos estas palabras?
La teología que vemos en Pablo, Pedro e incluso en Juan, a rasgos generales, es que cuando Yeshua fue tomado de la tierra y elevado a la diestra del Padre en los cielos, ocupó ese lugar reservado para el Mesías desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios y en el plan de Dios. Si interpretamos estas palabras como Platón lo haría, te ubicas en Nicea 325. Si lo haces con los profetas hebreos, te ubicas en Jerusalén. Entonces, ¿en qué pensamiento estás y dónde quieres estar? ¿En Nicea o en Jerusalén? Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se lee el Nuevo Testamento, especialmente en las versiones cristianas, porque todos estos conceptos se pierden. Porque el Nuevo Testamento está plagado de un lenguaje no judío en sus notas y comentarios, de un entendimiento no hebraico para introducir conceptos y la falsa ortodoxia cristiana que culminó por un lado y empezó por otro lado en Nicea en el año 325. La Biblia cristiana que tenemos, por todas las notas a pie de página, posiblemente sean traducciones hechas a favor de ideas tradicionales posbíblicas, que buscan apoyar los postulados de Nicea 325 y del resto de los concilios que vinieron después. En el judaísmo bíblico, en el lenguaje y en la mente de los profetas, no se conoce nada de existencia previa en forma física literal de algún hombre o de algún profeta. Aunque Yeshua dijo: Oiga, antes que Abraham fuese, Anihu, yo soy. ¿Cómo vas a interpretar eso? Antes de Abraham, era yo. Pues claramente, como ya vimos, no significa que él existía y estaba vivo antes de su nacimiento. Porque si haces eso, estarás interpretando la Escritura con una mente venida del paganismo. Estarás pensando como Platón y no como un profeta hebreo. En el pensamiento hebreo, uno puede perfectamente existir antes de Abraham, como parte del plan eterno de Dios. Por ejemplo, como preexiste la Torá, el arrepentimiento y, por supuesto, el nombre del Mesías, como enseña el judaísmo. De hecho, hay una tradición en el pueblo hebreo de que la razón por la cual Dios le dio a Adán ese nombre es un código. La Aleph, la Dalet y la Men. La Aleph, para decir que Abraham tiene que venir. ¿Para qué? Para que venga David, la Daleth. ¿Y para qué tiene que venir la Daleth y después la Aleph? Para que después venga la Men, de Mesías. En otras palabras, si no viene Abraham, no viene David, y si no viene David, no viene el Mesías. Y como Dios lo que quiere es que venga el Mesías, por eso mandó a Abraham y por eso mandó a David a este mundo. Por eso el Mesías, aunque aparece al final, era lo que estaba al principio. Dijo Yeshua: Antes de Abraham, era yo. En otras palabras, el plan grande de Dios no era Abraham ni David. El plan grande era el Mesías en el pueblo judío. Y tan profundo es este pensamiento que incluso en el Nuevo Testamento se afirma que incluso el Mesías fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Significa que literalmente fue crucificado por los romanos
en un mundo preexistente, en un mundo literal? Absolutamente no, sino que en el plan eterno de Dios, concebido desde antes de la fundación del mundo, los sufrimientos del Mesías estaban contemplados en ese plan. Por eso, cuando Pedro quiso librar a Yeshua de ese calvario, Yeshua reprendió a Pedro, a Kefa, y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pensar distinto al modo hebreo fue la temática general del cristianismo primitivo, no por judíos, sino por ejemplo por Justino Mártir, uno de los padres de la Iglesia, que fue el primero en sembrar esta mal idea novedosa, es decir, no por exégesis, sino por apologética, por estos debates que había antes de Nicea. El engendramiento del Hijo, antes de Génesis 1, tuvo lugar. Por supuesto, él no puede probar esto con ningún texto de la Torá, pero sí tenía ideas filosóficas helenísticas en las que apoyarse. Y esto es importante, porque son preposiciones que cambian todo el sentido. Y en la mitad del segundo siglo, la interpretación del Nuevo Testamento es que Yeshua nació de María. Nació de María. Justino Mártir, en el año 150, es decir, 120 años después aproximadamente de la muerte de Yeshua, dijo: el Hijo vino por medio de la Virgen María. La diferencia al decir nació de María a nació de la Virgen María, a través de la Virgen María, ya es una gran diferencia de pensamiento. Lo primero es el pensamiento judío del Mesías. Lo segundo, la semilla que después va a desencadenar en el pensamiento cristiano del Mesías. Confundir existencia en el dabar de Dios, en el plan de Dios, con existencia real, fue uno de los errores que llevó luego a la formulación de la secta cristiana, que venció en aquellos debates teológicos y que se siembran previamente y se establece en Nicea 325. Todo lo que exponemos puede ser corroborado, comprobado, acreditado por cualquier persona que busque la verdad, investigando y estudiando sobre los hechos históricos aquí expuestos, buscando sobre fuentes reales y no sobre mitos y teologías extrañas varias que no hacen otra cosa que embarrar la verdad o la búsqueda de ella. Pero siempre tenemos que tener presente que el Nuevo Testamento se apoya en la Biblia hebrea, sobre una mentalidad semita y no sobre una mentalidad griega o una mentalidad filosófica occidental griega y pagana, propia de la época, aunque ciertamente el helenismo afectara al judaísmo de algún modo. Y decimos aún más, pues en un documento judío antiguo conocido como el Testamento de Moisés, se afirma que Moisés es preexistente. Significa lo mismo que hemos afirmado hasta ahora, es decir, que en el consejo de Dios, previo a la creación de todas las cosas, estaba contemplado y venido el cumplimiento del tiempo vendría Moisés, que sería el que el Eterno usaría para la redención del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y por ende, el Mesías, que es más grande que Moisés, hizo lo mismo en su tiempo y cumplimiento. En Nicea se debatió, entre otras cosas, un segundo Dios, un segundo miembro de la deidad, o un ángel o un ser celestial creado, como defendía una secta cristiana, bajo la dirección de un obispo cristiano llamado Arrio.
hubo una tremenda batalla, pues había otro obispo cristiano que se llamaba Atanasio de Alejandría, que enseñaba totalmente diferente. El debate teológico fue tan grande que el emperador vio la posibilidad de la destrucción del imperio entre aquellas guerras y los trae a la mesa para discutir. Este fue el punto de Nicea. ¿Jesús es un segundo Dios, es un miembro de la deidad o es una criatura, un ángel creado? Por supuesto, las dos cosas son absurdas para la mente hebrea. Al final perdió la propuesta de Arrio y ganó la propuesta de Atanasio de Alejandría. Arrio enseñaba que Dios no siempre fue Padre y que Jesús no fue una deidad y no fue un segundo Dios, sino un ser creado y no existió hasta que fue creado como un ángel y de ahí Dios se convierte en Padre. Afirmaba que Jesús fue la primera criatura de Dios, un poderoso ángel, el principal de los ángeles, y luego hace su encarnación en la Virgen María. Y Atanasio enseñaba lo contrario. Jesús preexistió literalmente desde la eternidad. Había preexistido literalmente como Hijo de Dios y lo que ocurrió en el seno de María no fue su nacimiento, fue su encarnación. El Hijo se encarnó en la Virgen María para redimir a los hombres. Ese fue el debate en Nicea. Pero cuando miras las dos cosas, ambas están a 1000 años luz del pensamiento de Yeshua y del pensamiento de los apóstoles de Yeshua. Si Yeshua hubiese estado en Nicea, habría condenado ambas posiciones. Y lo mismo hubieran hecho Pablo o los otros apóstoles. Pero pasó que aunque todos cerraban, Atanasio ganó y Arrio perdió, y desde entonces, por votación, el grupo ganador es visto como la ortodoxia cristiana y el resto es herejía. Pero desde el punto de vista judío, si investigamos los distintos pasajes, y algunos de ellos los expusimos aquí a lo largo de estos capítulos, podemos ver que la teología cristiana y sus dogmas, como los conocemos hoy día, hace aguas por todas partes. Es un barco a pique. Da igual que nos muestren pasajes de aquí y de allí, para intentar sostener sus teologías. Si hacemos un estudio serio y con apoyo de filólogos de reconocido prestigio y con historiadores, descubriremos fuera de este documental que lo que aquí afirmamos tiene sentido y está fundamentado sobre la búsqueda de la verdad, primero histórica y segundo, para después poder hacer un ejercicio de estudio y buscar la teología que realmente Yeshua enseñaba. La conclusión definitiva es que Nicea se separa de su matriz judía e introduce la filosofía pagana para explicar las enseñanzas de Yeshua, surgiendo entre otras cosas la teología del reemplazo que tanto daño ha hecho a lo largo de la historia al pueblo judío. Lamentablemente, los cristianos que siguen la doctrina trinitaria están adorando a otro Jesús, a otro Mesías y a otro Dios que no tiene que ver con el Dios uno y único de Israel, del Jesús histórico. El Jesús que surge en Nicea es tan pagano como la divinidad de Apolonio de Tiana y tan pagano como Augusto César, otro pagano más a la manera gentil. Nada que ver con el Yeshua judío, y ya va siendo hora de ir descubriendo todas estas cosas. Para el caso de ser creyente, tú decidas a quién creer
y a quién tener como tu Mesías. Si al Mesías judío o al Jesús creado por el Concilio de Nicea, al resto de concilios que vinieron más tarde con su papado romano, sus dogmas y teologías. Incluido la Iglesia griega y eslava, la anglicana, el protestantismo, los testigos, episcopalianos, mormones, baptistas, cuáqueros, evangelistas, testigos de Jehová, etc. Vamos a concluir con un cuadro conocido mundialmente por muchas personas. En la historia del arte, en el año 1977 aproximadamente, un comité artístico seleccionó al gran artista Pinín Brambilla Barcilón para restaurar el cuadro de Leonardo da Vinci de La Última Cena. El cuadro original, que representa una escena extraordinaria, había sufrido mucho desde su creación y tenía manchas oscuras y desperfectos. En 1979, el restaurador Pinín comenzó oficialmente su trabajo hasta que finalmente, 20 años después, con un costo de casi $10 millones, terminó su trabajo y fue mostrado al mundo en 1999. Logró eliminar mucha suciedad, incluso microscópicamente, milímetro a milímetro, todas las impurezas. Y algunos artistas, cuando vieron el cuadro ya restaurado, dijeron que definitivamente había sido un gran intento, pero que había perdido su espíritu original. Otros dijeron, en ninguna manera, el espíritu original está ahí, y lo que tenemos ahora se aproxima mucho más a lo que Leonardo da Vinci y sus ayudantes pintaron en esa pared hace 500 años atrás. Lo que Leonardo pintó fue una obra maestra, y pasados los siglos se fue manchando. Pues algo parecido ocurrió con Yeshua. Los apóstoles nos dieron un cuadro oral y después escrito del Yeshua judío. Pero luego empezaron a cambiar el cuadro. Pusieron cosas aquí y allá y distorsionaron la imagen de Yeshua. Hasta incluso el cristianismo cambió e hizo su propia versión de lo que realmente significó la Última Cena, su propia versión de Yeshua, y al final nada tiene que ver con el cuadro original. También, si observamos el cuadro de Leonardo, apreciamos que fue hecho con una mente no judía. Procuró mostrarnos la reacción de los discípulos en aquella afirmación famosa: uno de ustedes me va a traicionar. Y aunque el cuadro tiene todo el mérito del mundo, le falta el contexto judío. Pues si observamos cuidadosamente el cuadro, vemos, por ejemplo, que el vestuario no es el propio de los judíos del siglo I. Si observamos el fondo, vemos en el horizonte el sol, el cielo está azul, pero en la Pascua judía no se come de día, se come de noche. La Pascua o cena de despedida se celebra de noche, y en la mesa el pan es leudado. Cuando en Pesaj está prohibido comer pan leudado. Tiene que ser pan ácimo, sin leudar. Además de no tener el cordero pascual por ningún lado, ni las hierbas amargas. Al final, cuando uno observa este cuadro de Leonardo, que aunque hizo su mayor esfuerzo y su arte está ahí, la teología está totalmente equivocada. Es una obra de arte no judía y no expresa para nada al Yeshua judío del primer siglo.
Y esto es el cristianismo, un esfuerzo pero distorsionado, un magnífico esfuerzo, pero ignorante de la realidad de Yeshua. Algunos podrían preguntarse, ¿es nuestra labor restaurar el cristianismo original? Pero la respuesta es bien simple y clara. Es imposible restaurar al cristianismo. Porque el cristianismo no puede ser restaurado porque no es ninguna versión original. Yeshua no creó el cristianismo. Sus estudiantes originarios no crearon el cristianismo. Nicea no es el cuadro original, por lo tanto, no podemos restaurar Nicea. Y lo que hay que hacer es entrar en la arqueología de la historia y caminar hacia atrás y buscar, y cavar, y escudriñar, y seguir cavando hasta que nos encontremos el cuadro real, que no lo pintaron los padres de la Iglesia, sino los apóstoles judíos que estuvieron con Yeshua y que caminaron y aprendieron del polvo de sus pies. Y eso es lo que le está pasando a muchas personas hoy día. Nos hemos encontrado con el Yeshua real, el Yeshua judío. Y a ese Yeshua judío, sin compromisos culturales con nadie y sin compromisos teológicos con nadie, como el que le estamos mostrando hoy, es el que le invitamos para que investiguen, conozcan y sigan o no, si son creyentes. Aquí no imponemos nada a nadie. Pero para llegar aquí debe conocer algo concreto, algo real, la historia detrás del Mesías. Y después de este doble 9º capítulo de esta serie, no pienses que ya no hay nada más que descubrir. Apenas estamos comenzando. Pero creemos que toda esta información que hemos mostrado hasta ahora en esta serie es suficiente para mostrarle que existe otro Yeshua, el Yeshua judío. Y ahora tiene no solamente la oportunidad, sino incluso el deber de conocer por su propia elección qué vas a hacer con este Yeshua. Porque comprendemos que un creyente puede verse desubicado. ¿Debemos ahora de buscar la aceptación, por ejemplo, de un judío ortodoxo? En ninguna manera, según dijo Pablo. Esto no quiere decir que ahora debes ir a una sinagoga y decirle a un rabino que quieres ser judío, porque estarías por un camino equivocado. En otras palabras, el error más grande que podemos cometer ahora es ir a una sinagoga y buscar a un rabino y decir que hemos creído y que nos enseñe a ser judíos, y de este modo buscar la aceptación del hermano mayor. Pues dice Pablo en Corintios 7:18. ¿Es llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircunciso? Que no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno quédese en la vocación en que fue llamado. Lo importante para una persona creyente en el Dios uno y único de Israel y su Mesías Yeshua es seguir los mandamientos del Dios eterno, que se aplican ahora a cada uno, ya seas una persona judía por un lado o justo de las naciones por otro lado, y dejar tus antiguas creencias de idolatría o caminos de maldad, según sea el caso. Porque eso es lo que dicen los escritos de los apóstoles.
Salid en medio de ella, pueblo mío. Y no seas partícipe de sus plagas. Muchos hablarán del Yeshua judío y de las raíces hebreas, pero siguen comprometidos con Nicea, con Roma. Muchos siguen comprometidos con la teología romana, con los dogmas y con las veneraciones a estatuas de yeso o madera, con la veneración de vírgenes y rezos a los santos, adorando a cruces y a un Jesús falso que nada tuvo que ver con el verdadero maestro judío de Nazaret, que dio la vida por todos, según el plan de Dios. Y todo esto es demagogia teológica. Y nuestra propuesta no es crear otro Nicea con nombres hebreos. Nuestra propuesta no es que creas a una iglesia con nombres hebreos. No es crear otro ensayo de estos, ni dirigir a nadie a ningún grupo, sino que conociendo todos estos datos, cada cual investigue honestamente y que llegue a la conclusión que llegue, que sea por la búsqueda de la verdad. Y la propuesta está delante de nosotros, y nosotros elegimos. Dios nos dio la capacidad para elegir, pero también nos hace responsables de las consecuencias de nuestra elección. Dijo el Maestro: El que pone su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. La autenticidad y verdad del Yeshua histórico por un lado, y la mala interpretación por otro, esperamos que permita ver la diferencia entre el Yeshua judío y el Jesús cristiano. Permita ver la diferencia entre lo que creía Yeshua y el credo de Nicea. Y entonces, si se es creyente, hagas tu elección. Y si tu elección es la de Yeshua y de Jerusalén, habrás descubierto realmente las raíces hebreas de Yeshua y la implicación y coherencia de la Torá. Anteriormente, analizando el cuadro de Leonardo, pasamos por encima. Vimos de pasada el relato de la Última Cena. Porque según la tradición cristiana, esa Última Cena es lo que después sería la imposición de la Eucaristía cristiana. ¿Yeshua pudo crear algo así? ¿Cómo fue entendida la Última Cena por los apóstoles? Vamos a analizar exhaustivamente todos los datos que tenemos. Pero eso será en el próximo capítulo de esta serie, la historia detrás del Mesías.